¿Alguna vez has visto la cara de este hombre en tus sueños? Miles de personas alrededor del mundo supuestamente lo han visto alguna vez mientras duermen. Desde hace un par de décadas se ha conocido a esta persona como This Man, este hombre, debido a que adquirió una importante popularidad sin llegar a ser precisamente identificado con nombre ni apellido. En 2008, Andrés Santaella creó el sitio web Has soñado con este hombre, en donde exponía la fotografía de este hombre, la cual no tardó en popularizarse y contaba que originalmente el sketch fue dibujado por un psiquiatra en Nueva York después de escuchar cómo uno de sus pacientes le describió a un misterioso hombre que aparecía en sus sueños. Lo curioso de ello fue que cuando este psiquiatra le compartió el sketch a colegas suyos, estos alegaron tener pacientes que lo reconocieron también, sucesos que eventualmente llevarían a Santaella a crear el sitio web. A raíz de esto, miles de personas alrededor del mundo compartieron sus historias, en las que este hombre se aparecía en sus sueños y por mucho tiempo se especuló y se crearon miles de teorías acerca de quién era realmente este hombre. Pues bien, en 2010, Santaella publicó que todo lo relacionado al hombre misterioso era parte de una maniobra publicitaria que él inventó y que el sketch que tan popular se hizo alrededor del mundo había sido basado en una fotografía de su propio padre cuando era joven. Aún así, miles de personas continuaron reproduciendo la idea de que esta figura masculina era real, llegando al punto en que diversas personas con rasgos similares decían ser la encarnación de dicha figura, adjudicándose cualidades casi divinas. Con esta premisa que ha dado vueltas a nuestra sociedad por años es que llega a salas de cine la nueva producción de A24, Dream Scenario, una historia distinta, cómica, oscura y en momentos aterradora, protagonizada por el incomparable Nicolas Cage. A continuación hablaremos con spoilers sobre esta nueva cinta, por lo que recomendamos ver el video una vez que hayan visto la película o verlo de igual forma y disfrutar después de Dream Scenario con una perspectiva distinta tras lo que escuchen a continuación. Es importante recalcar la pasión de Cage en cada uno de sus personajes, particularmente destaco su actuación en esta película. Nicolas Cage interpreta a Paul, un aburrido y mundano maestro de universidad, lleno de frustraciones y arrepentimientos. Un día, como pasa cada vez más seguido en nuestra sociedad actual, Paul se vuelve famoso de la noche a la mañana y su vida da un giro de 180 grados, esto debido a que, misteriosamente, comienza a aparecer en los sueños de todo mundo. Esta película es como si Nightmare on Elm Street fuera un episodio de Black Mirror y la historia incluso se referencia a ello una vez que Paul se convierte en la celebridad número 1 de manera repentina. Debo advertirles que si han escuchado la premisa de esta cinta y quieren respuestas, no las encontrarán de manera definitiva en la película misma, pues en ningún momento se nos aclara la razón por la que Paul se convierte en el Freddy Krueger moderno. Sin embargo, hoy explicaremos en este video la verdad sobre lo ocurrido en Dream Scenario. Esta cinta dirigida por Christopher Buckley y producida por Ari Aster, con quien Nicolas Cage, por cierto, ya llevaba rato queriendo trabajar, y qué mejor manera de hacer esta primera colaboración entre ambos que en esta película que es la número 100 en la carrera de Cage. Acá el actor nos da una grata representación del personaje de Paul, un hombre de mediana edad que comienza a aparecerse en los sueños de todo mundo, sin explicación alguna, y que de la noche a la mañana se convierte en una celebridad. De hecho, la película abre con una secuencia de sueño de la hija de Paul, en la que cosas empiezan a caer del cielo y cuando ella levita de la nada, solo mira cómo su papá la observa sin hacer nada. Y es así como podemos ver a lo largo de toda la cinta las diferentes secuencias de sueños y pesadillas en la que Paul se le aparece a sus alumnos, amigos, colegas y hasta a una exnovia que no ha visto en años. Lo que llama la atención de que sea Paul quien comienza a manifestarse a todos es que él es la persona más aburrida, común y corriente. Él lo sabe y todos los que le conocen lo saben. Hay algo que me gusta mucho sobre esta historia y es que pese a que muchas personas lo encuentran frustrante, a mí de hecho me gusta que nunca expliquen el origen de este fenómeno. Algo similar a lo que pasa en la serie de Leftovers, en la que el 2% de la población desaparece de la nada sin dejar rastro, y si bien al inicio uno busca respuestas sobre lo ocurrido, conforme avanza la trama nos damos cuenta que lo que menos importa es el por qué, pues lo que de verdad importa son las consecuencias de dichos eventos. En Dream Scenario hay varios momentos que nos adelantan o nos dan pistas sobre la incógnita principal. Ahora, hay algo curioso en la mayoría de los sueños que se relatan durante la historia, y es que comparten la cualidad de que si bien Paul está presente, es más como un observador pasivo que como un agente activo en la historia. Como si la trama de lo que ocurre en dichos sueños no tuviera correlación con la presencia de Paul, e incluso en una escena en la que varios estudiantes le cuentan a Paul sus sueños, este les pregunta si alguien ha soñado algo que involucre una participación más activa de su parte, y nadie levanta la mano, pero lejos de deprimir a Paul, él decide seguir escuchando las historias para alimentar su creciente ego. Paul parece estar adquiriendo la notoriedad que
nunca tuvo y siempre quiso. En otra escena incluso referencian al meme en la vida real sobre este hombre, y ahí mismo un hombre que trabaja con la esposa de Paul habla de cómo los memes pueden convertirse en sueños, y aquí encontramos la clave de todo. Parte de esta clave también está en la escena en la que un noticiero habla sobre el efecto Mandela, el cual adquiere su nombre debido a que mucha gente llegó a creer que Nelson Mandela había muerto en prisión, cuando en realidad había sido liberado y falleció más de 3 décadas después de lo que la gente creía. El efecto Mandela habla sobre cómo la memoria puede ser influenciada por la cultura popular, creando una conciencia colectiva errónea. Tenemos una escena en la que Paul habla con un agente de relaciones públicas, el cual le dice que este fenómeno no es necesariamente algo paranormal, y que si bien es posible que todos estén soñando con él, se debe a que su cara está apareciendo en todos los noticieros, haciéndolo famoso y por ende poniendo su imagen en el subconsciente colectivo. Hablemos un poco más de esto. Si bien los sueños siguen siendo un tema de mucho debate y desconocimiento aún para los más notables científicos, se sabe que, por ejemplo, la cara de las personas desconocidas que vemos en nuestros sueños son de personas que hemos visto por lo menos una vez en la vida, ya sea caminando por la calle o sentadas junto a nosotros en el metro, por lo que es bastante sencillo inferir cómo y dónde se origina la repentina fama del protagonista. Al inicio de la película, Paul se aparece en el sueño de su hija, lo cual es normal debido a la relación familiar que ambos tienen. Si bien el sueño no tiene mucho sentido, también sabemos que en la vida real es de lo más normal tener sueños que no tienen sentido. Paul, antes de ser famoso, era un aburrido maestro de universidad, que según el orden de esta película es donde comienzan los avistamientos. Podemos ver cómo sus alumnos se distraen y se aburren en su clase. Probablemente más de alguno se haya quedado dormido en clase y soñado con Paul, dado que es a quien estaban viendo y escuchando momentos antes de dormirse. Y si bien la conciencia de que más de un alumno soñara con Paul el mismo día no es tampoco gran cosa, pues la sinapsis y similitud onírica es bastante común, especialmente entre amigos que, sin ser algo paranormal, pueden llegar a sincronizar sueños e ideas, eso sin mencionar que solo hace falta una sola persona mintiendo en el grupo de amigos para que esto se expanda. Es decir, que si una persona cuenta acerca de su sueño y la presencia de Paul, solo bastaría con una persona que diga, ya sea en broma o no, que también lo soñó, para que el resto del grupo adquiera esa idea subconscientemente y eventualmente de verdad sueñen con Paul. Mismo caso para el resto de personas fuera de los alumnos de Paul que han soñado con una figura que no reconocen hasta que ven en la vida real a Paul y asocian al maestro con este personaje, dándole cara al hombre de sus sueños. Aquí definitivamente estamos hablando de una coincidencia que se salió de control y se viralizó como lo hacen miles de personas hoy en día en TikTok e Instagram. Por supuesto que una vez que la noticia corre, es más sencillo que personas que no conocen a Paul empiecen a soñar con él, e incluso aquellos que no habían soñado precisamente con él piensen que lo han hecho, recurriendo así al ya mencionado efecto Mandela. Lo curioso es que pese a este fenómeno, hay personas que no han soñado con Paul. Por ejemplo, el jefe de la agencia de marketing interpretado por Michael Cera. Este le confiesa a Paul que no ha soñado con él, pero igual es consciente de su popularidad, razón por la cual quieren utilizarlo como estrategia publicitaria para anuncios con marcas como Sprite. Al final de eso trata todo, de lo mediático y lo publicitario, como originalmente fue crear a This Man a inicios de los 2000, pues recordemos que este también fue creado como estrategia publicitaria, por lo que Paul termina siendo un producto de la mercadotecnia que ni siquiera resulta ser bien utilizado debido a la creciente autoestima desmedida de Paul. La historia al final nos muestra cómo se ve un hombre aburrido y patético siendo elevado a la fama de un día para otro, cómo este repentino golpe de popularidad afecta a Paul y lo lleva a pensar que es capaz de cualquier cosa, empezando por publicar un libro que ni siquiera ha escrito y del que nadie tiene interés en publicar. Paul es consciente de que aún apareciendo en los sueños de miles de personas, sigue siendo un don nadie, pues en estos sueños no hace nada más que quedarse parado observando lo que ocurre, pero la tormenta perfecta llega cuando después de su junta con la agencia de marketing, habla con su esposa por teléfono y escucha que ella sigue trabajando hasta tarde con uno de sus colegas en un proyecto, lo cual lo lleva a aceptarle una salida a una joven que conoció en la agencia de marketing, quien le confiesa que los sueños que ha tenido con él fueron eróticos, lo que de nuevo eleva el ego y la autoestima de Paul, llevándolo a irse al apartamento de la chica para tratar de recrear su fantasía, cosa que sale mal. Oh, Sorry, it's just nerves. it's okay. Don't worry. Aún con la fama adquirida por Paul, este no deja de ser una aburrida persona. Esto claro, hasta que sus alumnos comienzan a soñar que Paul los mata uno por uno. Incluso el director del colegio menciona que algunos sueños han cambiado también para ser de naturaleza sexual. Regreso a mi tesis inicial, en la que solo basta una persona que haya soñado con eso y lo compartiera para que el resto comenzara a tener variaciones donde Paul los ataca de diferentes maneras. Tengo la teoría de lo que pudo haber pasado, pues poco antes de que los alumnos de Paul soñaran con que este los mata, Paul se entera de que una ex colega de él publica un artículo sobre una idea que él mismo tuvo años atrás, y esto lo pone bastante mal. Es solo justo pensar que ese día acudió a clases de muy mal humor, generando una imagen negativa en sus alumnos, quienes después lo asimilaron en sus sueños como alguien peligroso. La voz se corre y como cualquier fenómeno viral se esparce, y no hay necesidad de que sea solamente de voz en voz, pues en la misma película se menciona la app de Twitter, ahora X, como medio de comunicación, en el que cualquiera puede publicar lo que sea y quien sea lo puede ver. Incluso el mismo Paul se ve afectado por esto y tiene sueños en los que es cazado por sí mismo mientras se
encuentra en un escenario donde un teatro lleno le aplaude. Esa escena resume el sentir de Paul durante la película, pues mientras recibe alabanzas del público siendo el foco de atención, sigue sintiéndose muerto por dentro. Paul graba y publica un mensaje sobre todo lo ocurrido en el que dice que no es realmente él quien se aparece en los sueños de todos, pues solo se parece a la figura con quien todos han soñado. Y si bien esto no es verdad después del impacto mediático que tuvo, pues recuerden que hay un meme viral que se menciona al inicio de la película. They were relating Paul to like this old internet meme, and then they were talking about how like all memes will become dreams or something like That's that. interesting. El cual hace referencia a This Man, pudiendo ser este mismo u otro similar dentro del mismo universo de la película. Pero al tener como antecedente un meme de un hombre que se aparece en los sueños de todos, era más fácil que la viralidad de Paul ocurriese. Hay algunas teorías sobre el fenómeno de This Man y Paul Matthews. Por ejemplo, número 1, la imagen de un hombre que todo mundo ve es creada de manera colectiva para que la mente lo relacione con situaciones complicadas. Número 2, y quizá la más religiosa, es que es una manifestación de Dios. Número 3, las corporaciones más grandes del mundo condicionaron a varias personas a soñar con la misma persona con fines tanto publicitarios como otros aún desconocidos, y este se relaciona mucho con el final de la película Dream Scenario, pues algo así termina ocurriendo. Y número 4, las personas soñaron con este hombre una vez que supieron de su existencia, que es algo que también ocurrió tanto en la vida real como en la película. Al final de la historia, vemos cómo estudian el fenómeno causado por Paul para utilizar la tecnología y explotar la subconsciencia colectiva como plataforma publicitaria, en la que un dispositivo es utilizado para visitar los sueños de otros y anunciar nuevos productos. Paul termina separado de su esposa y publica un libro titulado Dream Scenario. Es triste ver cómo en toda la historia nunca vemos a la esposa de Paul soñar con él, pero cuando Paul utiliza la nueva tecnología de sueños para entrar al sueño de su esposa, cumple por fin la fantasía de la que ella le habla casi al inicio de la película. Remember when you wore that talking head suit for Halloween? And saved me from like some situation. Paul desea quedarse ahí, siendo feliz con la que alguna vez fue su mujer y lo apoyó en las buenas y en las malas, deseando tener eso que siempre tuvo y que tanto añora volver a tener cuando se ha ido. Gracias por suscribirse al canal y darle like al video si les gustó lo que vieron. Damas y caballeros, que tengan buenas noches.